El teléfono sonó en medio de la noche. ¿Y cuando contesté? La voz de mi padre era un trueno. Alejandro. ¿Es verdad que te has casado con un hombre? El mundo se detuvo. Y en ese instante supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado en un escándalo que rompería a mi familia para siempre. Pero retrocedamos. Porque todo empezó en la Universidad Complutense de Madrid, donde lo conocí a él. Carlos. El tipo que odiaba con toda mi alma. Era el primer día de clases en la Facultad de Derecho. Y yo. Alejandro Ruiz. Un chico de 22 años de una familia conservadora de Sevilla. Llegaba con la cabeza alta. Listo para conquistar el mundo. Mi padre. Un abogado exitoso y devoto católico. Me había inculcado que el éxito venía del esfuerzo y la rectitud moral. No hay atajos. Hijo. Me repetía siempre. Así que allí estaba. En una aula abarrotada. Cuando entró Carlos Mendoza. Con su aire de superioridad que me irritó de inmediato. Alto. Delgado. Con cabello negro ondulado y unos ojos marrones que parecían juzgarlo todo. Se sentó a mi lado como si el mundo le perteneciera. Hola. Soy Carlos. Dijo con una sonrisa que parecía falsa. Respondí con un seco Alejandro. Y desde ese momento supe que sería mi némesis. Las clases avanzaban. Y pronto quedó claro que éramos rivales. Carlos era brillante. Pero de una forma que me sacaba de quicio, siempre cuestionaba al profesor con argumentos progresistas. Hablando de derechos humanos, igualdad y temas que mi educación tradicional consideraba peligrosos. Yo, por el contrario, defendía el orden establecido. Las leyes conservadoras que protegían la familia nuclear. En un debate sobre el matrimonio igualitario, que acababa de legalizarse en España en 2005. Carlos argumentó apasionadamente a favor, citando casos de discriminación y la necesidad de evolución social. La sociedad no puede estancarse en prejuicios medievales, dijo, mirándome directamente. Yo contraataqué, el matrimonio es una institución sagrada, no un experimento social. El aula estalló en aplausos divididos. Y desde entonces, cada interacción era una batalla. Lo odiaba porque representaba todo lo que mi padre me había enseñado a rechazar, la rebeldía. La apertura a lo anormal. Pero el odio no era solo intelectual, era personal. Carlos venía de una familia liberal de Barcelona, con padres artistas que lo animaban a ser auténtico. Yo, en cambio, lidiaba con la presión de ser el hijo perfecto. Mi madre, una ama de casa devota, me llamaba cada fin de semana para recordarme que rezaba por mí. No te dejes influir por esas ideas modernas. Ale, me decía. Y Carlos, con su facilidad para socializar, pronto formó un grupo de amigos que me excluía sutilmente. En una fiesta universitaria, lo vi bailando con un chico, riendo despreocupado. Y algo en mí se revolvió. No era celos. Me decía a mí mismo, era repulsión. Ese tipo es un hipócrita, murmuraba para mis adentros. Pero en el fondo, su libertad me inquietaba. Porque contrastaba con mi rigidez autoimpuesta. Las tensiones escalaron durante un proyecto grupal. Nos asignaron juntos. Y las reuniones eran un infierno. Carlos llegaba tarde, con ideas innovadoras que chocaban con mis planes meticulosos.
Necesitamos enfocarnos en los aspectos éticos. Insistía él. La ética es subjetiva. Replicaba yo. Una noche. En la biblioteca. Explotamos. Eres un cerrado de mente. Me gritó. Y tú un idealista ingenuo. Respondí. Salí furioso. Pero al día siguiente. Recibí un mensaje suyo, lo siento. Alejandro. Hagamos las paces por el bien del proyecto. Acepté a regañadientes. Y por primera vez. Trabajamos en armonía. Descubrí que Carlos no era solo un rival, tenía una profundidad que me intrigaba. Hablaba de su infancia. De cómo sus padres lo apoyaron cuando les dijo que era gay a los 16. Fue liberador. Confesó. Yo. En silencio. Pensaba en lo impensable que sería eso en mi familia. A medida que el semestre avanzaba, el odio se transformaba en una extraña fascinación. Pasábamos horas debatiendo. Y en esos momentos, sentía una conexión que me confundía. Una tarde, después de una clase, caminamos por el campus bajo el sol madrileño. A veces envidio tu convicción, admitió Carlos. Y yo tu libertad. Respondí sin pensar. Nuestras miradas se cruzaron. Y por un segundo, el mundo se tiñó de algo nuevo. Pero lo negué inmediatamente. No puede ser. Me repetía. Mi educación me había enseñado que esos sentimientos eran pecados. Desviaciones. Sin embargo, la semilla estaba plantada. Y el conflicto interno comenzaba a germinar. El punto de quiebre llegó en una manifestación estudiantil contra la homofobia. Carlos me invitó. Y fui por curiosidad. Allí, entre banderas arcoíris y consignas de igualdad, vi a Carlos en su elemento. Apasionado y vulnerable. Un grupo de contramanifestantes gritó insultos. Y uno lanzó una botella que rozó a Carlos. Lo ayudé instintivamente. Y en ese caos, nuestros rostros se acercaron. Gracias, murmuró él. Mi corazón latía desbocado. Pero el miedo me paralizó. Esa noche, solo en mi habitación, lloré por primera vez en años. ¿Qué me estaba pasando? El odio se había convertido en atracción. Y eso amenazaba todo mi mundo. Al final del año, evitaba a Carlos tanto como podía. Pero el destino, o el azar, nos reunió en una fiesta de fin de curso. Bebimos demasiado. Y en un rincón oscuro, confesó, Alejandro. Creo que me gustas. Mi respuesta fue un beso impulsivo. El primero de mi vida con un hombre. Fue eléctrico. Prohibido. Pero real. Al día siguiente, el pánico me invadió. Esto no puede ser. Le dije. Mi familia me mataría. Carlos entendió. Pero su mirada de decepción me persiguió. Terminamos el curso como extraños. Y juré olvidarlo. Sin embargo, el secreto ardía en mi interior. Un conflicto que me obligaba a cuestionar todo. Los años universitarios siguientes fueron una tortura. Intenté enterrar ese beso, enfocándome en mis estudios y en una novia ficticia que inventé para mi familia. Se llama María. Les decía por teléfono.
describiendo una relación perfecta que no existía. Mi padre se enorgullecía, eso es. Hijo. Enfócate en lo importante. Pero Carlos estaba en todas partes, en clases compartidas. En debates donde nuestras ideas chocaban como antes. Pero ahora con una tensión subyacente que solo nosotros conocíamos. Lo evitaba. Pero sus ojos me seguían. Recordándome esa noche. Una vez. En la cafetería. Nos encontramos solos. Alejandro. ¿Por qué huyes? Preguntó. Porque no puedo. Respondí. Mi vida no es como la tuya. Mi familia es tradicional. Católica hasta la médula. Si supieran. Dejó el tema. Pero su comprensión me dolió más que un rechazo. Empecé a salir con chicas de verdad. Intentando corregirme. Salí con Laura. Una compañera dulce y convencional. Duramos unos meses. Pero cada beso con ella era una comparación silenciosa con ese momento con Carlos. No siento nada. Admitía en mi diario secreto. Un cuaderno donde volcaba mis tormentos internos. El conflicto se intensificó cuando mi hermano menor, Pablo, vino a visitarme. Pablo. De 18 años. Era el rebelde de la familia. Pero aún inocente. Le conté sobre Carlos como un rival molesto. Pero él notó algo. Hermano. Pareces obsesionado con él. Negué. Pero esa noche soñé con Carlos. Un sueño que me despertó sudando y avergonzado. La presión social en la universidad no ayudaba. Madrid. Aunque progresista. Aún tenía rincones conservadores. En mi residencia. Oía chistes homofóbicos. Y me unía a ellos para encajar. Odiándome por dentro. Carlos. Por su parte. Empezó a salir con alguien, un chico llamado Javier. Abierto y orgulloso. Verlos juntos era un puñal. En una fiesta. Javier me presentó, soy el novio de Carlos. Sonreí falsamente. Pero dentro. Los celos ardían. ¿Por qué me importa? Me preguntaba. La respuesta llegó en una crisis, durante exámenes finales. Colapsé por estrés. Carlos me encontró en el baño. Hiperventilando. Respira. Ale. Dijo. Abrazándome. En ese abrazo. Todo volvió, la atracción. El deseo reprimido. No puedo más. Confesé. Yo tampoco. Respondió. Nos besamos de nuevo. Esta vez con desesperación. Pero al amanecer. El remordimiento me golpeó. Esto es un error. Dije. Y huí. Graduación se acercaba. Y con ella. Decisiones cruciales. Mi padre me ofreció un puesto en su bufete en Sevilla. ¿Es tu futuro? ¿Hijo? Carlos. En cambio, planeaba mudarse a Barcelona para trabajar en derechos humanos. Antes de partir, me confrontó, Alejandro. Elige, tu familia o tu verdad. Elegí lo seguro. Adiós. Carlos. Pero en el tren de vuelta a Sevilla. Lloré en silencio. La elección me costó mi paz mental. En casa.
La fachada se mantenía. Pero el vacío crecía. Salía con mujeres. Asistía a misa. Pero nada llenaba el hueco. Pasaron 2 años. Yo, ahora abogado junior, lidiaba con casos conservadores que reforzaban mis prejuicios. Pero un día, recibí una invitación, la boda de un amigo común en Madrid. Allí estaba Carlos. Solo. Más maduro. Hola. Ale. Charitamos. Y la chispa revivió. ¿Sigues huyendo? Dijo. No. Estoy sobreviviendo. Esa noche. En su apartamento. Cedí. Hablamos hasta el amanecer. Confesando miedos. Mi familia me aceptó. Dijo él. La mía no lo hará. Pero por primera vez, consideré la posibilidad. El romance secreto comenzó. Nos veíamos en Madrid. Fingiendo viajes de trabajo. Era exhilarante. Pero agotador. Cada mentira a mi familia era un peso. Mi madre notaba mi distracción. Estás cambiado. Hijo. Y entonces. El desastre. Pablo encontró un mensaje en mi teléfono. Hermano. Eres gay. Negué. Pero él insistió, no te juzgo. Pero papá lo hará. El miedo me paralizó. Confronté a Carlos, tenemos que parar. No. Ale. Lucha por nosotros. Pero elegí el silencio. Traicionándolo. Meses después. Carlos me dejó. No puedo ser tu secreto. El dolor fue insoportable. Intenté suicidarme con pastillas. Pero Pablo me salvó. En el hospital. Confesé todo. Soy gay. Y amo a Carlos. Pablo me abrazó, te apoyó. Pero mi padre. Al enterarse. Explotó, eres una vergüenza. Me echó de casa. Vagabundeé por Sevilla. ¿Roto? La sociedad que tanto defendía me rechazaba. Amigos conservadores se alejaron. Susurrándoos, pecador. El precio de mi verdad era la soledad. Perdido en Sevilla. Encontré refugio en un albergue para jóvenes LGBT. Allí. Conocí historias peores, chicos expulsados. Agredidos por su orientación. Mi privilegio me avergonzaba. Al menos tienes educación. Me dijo un voluntario. Reflexioné sobre mis elecciones, había defendido leyes que perpetuaban el odio. Ignorando el sufrimiento. El conflicto interno era feroz, ¿era yo el villano de mi propia historia? Llamé a Carlos. Pero no contestó. Merecía su silencio. Pablo se convirtió en mi aliado. Papá cambiará. ¿Prometía? Pero mi padre era intransigente, la Biblia lo condena. Mi madre. Dividida. Me enviaba mensajes secretos, te quiero. Pero reza por salvación. La presión familiar me asfixiaba. Mudé a Madrid. Trabajando en un bufete progresista. Allí. Defendí casos de discriminación. Un giro irónico. Estás cambiando. Me dijo un colega. Sí. Pero el costo era alto, aislamiento de mi raíz. Un año después.
En una conferencia sobre derechos LGBT en Barcelona. Vi a Carlos. Estaba dando una charla sobre resiliencia. Nuestras miradas se cruzaron. Y después. Hablamos. Lo siento. Dije. Yo también. Reavivamos la conexión. Pero con cautela. No más secretos. Exigió. Acepté. Empezamos de nuevo. Esta vez abiertamente. Pero la sociedad no era tan abierta. En un restaurante. Oímos murmullos, mira esos maricones. Carlos se encogió. Recordándome su vulnerabilidad. La prueba mayor vino con mi familia. Invité a Carlos a Sevilla para Navidad. Mi padre se negó, no en mi casa. Mi madre me dio. Pero la cena fue tensa. Esto es contra natura. Dijo papá. Carlos defendió, el amor no tiene género. La discusión escaló. Y salí con Carlos. Dejando a mi familia atrás. Elegí mal antes. Le dije. Ahora elijo bien. Pero el daño estaba hecho, mi padre me desheredó. Y mi madre lloraba en llamadas. La traición vino de un amigo de la universidad. Que filtró nuestra relación en redes. Abogado gay defiende hipocresía. El bufete me apoyó. Pero clientes conservadores se fueron. Carlos enfrentó acoso en su trabajo, activista. Pero con un converso. Dudamos, ¿valía la pena? En una noche de crisis. Carlos propuso, casémonos. Para mostrar que no nos rendimos. Dudé. Recordando mi educación. Es un compromiso eterno. Sí. Y lo quiero contigo. Planeamos la boda en Madrid. Simple pero significativa. Invitamos a pocos, Pablo. Amigos progresistas. Mi madre vino en secreto, estoy orgullosa. Mi padre no. El día llegó. Y ante el juez. Dije sí. Fue liberador. Pero agridulce. La sociedad aplaudió en titulares, historia de redención. Pero internamente. Cuestionaba, ¿había traicionado mis raíces por amor? Posboda. La realidad golpeó. Vivíamos juntos. Pero el estigma persistía. En una visita a Sevilla. Vecinos susurraban. Carlos sufría ansiedad, a veces dudo si fue correcto. Yo. Fortalecido. Lo apoyaba. Pero un escándalo mayor, mi padre tuvo un infarto. En el hospital. Me confrontó, tu elección me mató. Culpa me invadió. ¿Era yo responsable? Pablo me dio, papá. Ábrete. Lentamente. Mi padre cedió, no entiendo. Pero eres mi hijo. La reconciliación fue lenta. Cenas incómodas. Donde Carlos y papá debatían. La sociedad cambia. Decía Carlos. No tan rápido. Respondía papá. Mi madre facilitaba. Pero el precio, años de terapia para sanar traumas. Carlos y yo enfrentamos Mautún, él quería hijos. Yo temía el rechazo social. Adoptemos. Propuso. Dudé, ¿y si les duele como a mí? La decisión pendía. Un dilema ético. En el trabajo. Defendí un caso de adopción gay.
Ganando. Pero perdí amigos. La sociedad española, aunque legalmente igualitaria, aún albergaba prejuicios. En Pride. Marchamos. Pero un ataque verbal nos recordó la fragilidad. Esto es el precio, dijo Carlos. Y lo pago gustoso. Nuestra vida matrimonial era un equilibrio precario. Por las mañanas. En nuestro apartamento en Madrid. Preparábamos café juntos. Riendo de banalidades. Pero las noches traían dudas. ¿Somos felices?, preguntaba Carlos. Sí. ¿Pero a qué costo? El amor nos unía. Pero las cicatrices perduraban. Mi padre. Postinfarto. Se suavizó. ¿En una visita?, dijo Carlos. Cuida de mi hijo. Fue un avance. Pero no absolución. Profesionalmente. Crecí, fundé una ONG para apoyo LGBT en familias conservadoras. Carlos se unió. Y juntos. Ayudamos a otros. Pero un caso nos golpeó, un chico como yo. Expulsado por su orientación. Podría haber sido yo. Pensé. El chico se suicidó. Y la culpa nos devoró. ¿Hacemos suficiente?, debatíamos. La sociedad progresaba. Pero lentitud frustraba. En elecciones. Votamos por cambio. Pero conservadores ganaban terreno. Un día. Recibí una carta de mi padre, hijo. Leí sobre tu trabajo. Estoy orgulloso. Aunque no lo entienda todo. Lloré. Mostrando a Carlos. El tiempo cura, dijo. Pero entonces. La traición final, Javier. Ex de Carlos. Reapareció. Celoso. Filtró rumores, Carlos me engañó con Alejandro. Redes explotaron. Cuestionando nuestra integridad. Es mentira, defendió Carlos. Pero el daño estaba, clientes huyeron. Amigos dudaron. Enfrentamos la crisis juntos. Esto prueba nuestro amor, dije. Contratamos un abogado. Limpiamos nuestro nombre. Pero el estrés cobró factura, Carlos tuvo un breakdown. A veces odio esta vida. Lo abracé, yo también. Pero te elijo. Terapia nos salvó. Explorando daños, mi represión. Su vulnerabilidad. Emergimos más fuertes. Pero marcados. Años pasaron. Adoptamos un niño. Mateo. De 5 años. La sociedad aplaudió. Pero familia extendida rechazó, pobre niño. Sin madre. Mi tía dijo, es inmoral. Defendimos, el amor es lo que cuenta. Mateo creció feliz. Pero en escuela. Oyó insultos. Papá. ¿Por qué 2 papás? Explicamos. Pero dolía. El precio de nuestra elección, exponer a nuestro hijo al prejuicio. En una cena familiar. Mi padre defendió, mi nieto es perfecto. Fue redención. Pero reflexionaba, ¿había valido la pena? El odio inicial a Carlos se transformó en amor profundo. Pero el camino fue de pérdidas, amigos. Paz. Inocencia. Hoy.
Mirando a Carlos dormir. Pienso en ese beso universitario. La sociedad española evoluciona. Pero conflictos persisten. Familias se rompen. Individuos sufren. Nuestra historia es de resiliencia. Pero también de advertencia. ¿Fue correcto casarme con él? Sacrificando tanto. ¿O debí conformarme con una vida convencional para evitar el dolor?